¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en la charla CDMX. El día de hoy, como pueden ver ahí en el título, vamos a hablar de las elecciones en el 2020, que también podemos llamar las lecciones del 2020. El domingo pasado se vivió una jornada electoral en las entidades de Coahuila y de Hidalgo, dos estados que no han vivido la alternancia en el gobierno estatal. A nivel municipal sí se ha dado la alternancia, incluso hasta fenómenos de partidos independientes, candidatos independientes. Pero en lo que respecta al gobierno, a la gobernatura, siempre ha estado en manos del PRI. El PRI incluso ahí en esos dos estados, a pesar de que son estados que tienen poco representatividad en número de votos comparado con el Estado de México, la Ciudad de México o Veracruz, que son como los principales padrones del país, es un estado que tiene son estados que tienen su peso y que al PRI siempre le han aportado diputados federales y un poder y una estructura fuerte. ¿Qué pasó en el 2020 que nos tiene que poner a reflexionar sobre el futuro en 2021? Muchos en la oposición no han querido meterse al análisis porque dicen que lo que pasó y que el PRI haya ganado de manera abrumadora en ambos estados, sobre todo en Coahuila, pues se refiere a que son estados en los que la izquierda siempre ha sido marginal, siempre ha estado reducida a ser una izquierda testimonial y ni en su mejor momento el PRD pudo minar al priismo. Pero lo que no podemos obviar es que en 2018, con el efecto de Andrés Manuel López Obrador, Morena sí logró derrotar al priismo en esas entidades. Entonces aquí algo no cuadra. Una primera hipótesis es que la estructura del PRI pactó con Andrés Manuel López Obrador arroparlo, acompañarlo para su llegada. Y ya la otra hipótesis es que en este 2020 se rompe ese pacto y entonces se sale a jugar la elección con lo que hay, ¿no? Cada quien por su emblema, el PRI por su lado, Morena por su lado, y entonces la estructura que le pudieron haber prestado a Morena para que elevara su votación en estas elecciones ya intermedias y que responden al ámbito local, porque fueron municipios en Hidalgo y en Coahuila fue solo el Congreso estatal, pues ahí jugaron los partidos, las estructuras de partidos. ¿Qué es lo importante y valioso a observar, aquí a señalar? Pues que el PRI no está muerto como todo mundo ya pensaba y aplaudía. No sé si eso es una buena o mala noticia para México, porque no precisamente el PRI ha demostrado, o en su última opción que tuvo de gobernar, pues me refiero a gobernar el país, no dio los resultados que se esperaban y al contrario dejó el emblema de la corrupción. El emblema de la corrupción que es parte del discurso y de la narrativa que hoy construye la Cuarta Transformación, de que México estaba envuelto solo en corrupción y que por eso no había avance. Pero no se meten a revisar que pues con corrupción o como sea, la economía crecía al 2%. Hoy la economía está al menos 18%. Entonces, habrá que ver desde dónde queremos observar la situación. Aquí lo importante a destacar es que una lección que se lleva a Morena es que en efecto no ha logrado consolidarse como un partido político. Es un movimiento que sumó fuerzas para cumplir el sueño de Andrés Manuel López Obrador y que se combinó con el hartazgo de la gente al ver a gobiernos del PRI y del PAN que no dieron los resultados que prometieron. Muy similar el 2000, el PAN con Fox, que prometió un cambio y el cambio se desdibujó.
a lo que pasó en 2018. Andrés Manuel también prometió un cambio que se desdibujó. Para poner hoy un ejemplo, la ciudadanía está muy molesta porque desapareció fideicomisos por 60,000 millones de pesos. Mucho dinero que desaparecen en fideicomisos que va a afectar a gente del arte, de la ciencia y sobre todo a víctimas y periodistas en situación de desplazo interno. Entonces, ahí es donde nos preguntamos si el cambio fue bueno. Aquí lo que hay que ponderar es que son dos estados donde el partido en el gobierno, que en este caso es el PRI, sí mantiene una estructura territorial y de partidos. Pero lo que creo que es el punto de análisis y el fondo de la situación es que estas elecciones de 2020 generan una percepción hacia las elecciones de 2021, que son las intermedias y que son las más importantes para Andrés Manuel López Obrador, porque ahí se va a jugar la posibilidad de que él logre mantener una mayoría en la Cámara de Diputados, o esa mayoría se convierta en otra vez un fragmento, que fue lo que mucho debilitó al PRI y al PAN cuando gobernaron el país, que tenían una Cámara de Diputados dividida. Ese es el escenario al que podría pasar Andrés Manuel López Obrador. Y eso podría además fortalecer a la oposición hacia el 24 y por supuesto debilitarlo a él en los 3 años que restarían de su mandato. Además de que se va a someter a la revocación del mandato en 2024. Entonces ya si vemos estos elementos nos damos cuenta que es un tema complejo lo que está pasando. Hay una percepción de que hubo un voto de castigo a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. Y también hay una percepción de que Morena no es tan fuerte como todo mundo suponía. Y eso nos deja ver que el resultado de 2018 fue solo la efervescencia de Andrés Manuel López Obrador, aumentada por estos pactos con distintas fuerzas del PRI, del PAN, del PRD, una elección donde hubo muchas traiciones, donde los partidos y sus estructuras se desdoblaron en favor de un proyecto, y por eso tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Pero ahorita vemos a un partido que está en pleito y que por eso no ha podido consolidar partidos estatales con estructura. Vemos que la política social ya la gente lo entiende como un derecho y no como una dádiva que da Morena, y saben que aunque Morena se quede o Morena se vaya, ese derecho les va a tener que seguir llegando porque ya está en la Constitución a adultos mayores, a personas con discapacidad, a indígenas, a los jóvenes. Entonces, esos derechos que ya se entienden como derechos conquistados, es un voto que Morena no ha podido capitalizar ni fidelizar. Entonces, en suma y para cerrar, si analizamos esos dos escenarios y uno adicional que ahorita voy a comentar, nos vamos a dar cuenta que el escenario y la lección que le dejan a Morena las elecciones de 2020 es que para 2021 tiene que trabajar, número uno, en tener una buena estructura electoral en todos los estados del país. Y eso implica tener dirigencias estatales sanas y una vida partidaria activa. Dos, tener candidatos competitivos, porque ya se demostró que no basta con aparecer al lado de Andrés Manuel López Obrador o decir que eres de Morena y estás con López Obrador. Se necesitan candidatos competitivos, que la gente ubique y que sepa que son personas con probidad y no son el clásico político que está disputando un espacio solo por el poder, Y tercera y la más importante es que Andrés Manuel López Obrador va a tener que corregir la forma en la que está gobernando, si entendió el mensaje, y en el mismo sentido, el partido Morena debe de entender que si no logra la unidad hacia lo interno, se va a desmoronar. Y entonces todos estos personajes que hoy militan en Morena o dicen militar en Morena, van a tener que correr el riesgo de que si no se sienten satisfechos con la dirigencia que hay en Morena, o con lo que ahora representa Morena, de manera natural y sencilla se van a desplazar a la oposición, que se está aglutinando en diversos frentes para hacer un bloque que le llaman un bloque de contención,
Y este bloque de contención lo que busca simplemente es equilibrar, y creo que eso es lo más importante rumbo al 2021. Elecciones donde el resultado sea un equilibrio de poderes, porque lo que hemos visto en los últimos 2 años es un hombre solo que está gobernando con un partido que actúa sin razonar y solo obedece las instrucciones del líder, sin importar que esas decisiones afecten a la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que si corrigen, Morena va a poder mejorar sus resultados. Si no corrigen, tendrán el fracaso de 2020, y es un fracaso ya anunciado. Muchas gracias por haber estado aquí en la charla CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.